Bendiciones, santos. Tomen asiento si son tan amables. Gracias, jóvenes, pueden pasar. Bendiciones para todos ustedes, amados. Qué gozo de estar en la casa del Señor en esta hermosa tarde. Tuvimos un fin de semana muy atareado, pero muy bendecido, hermanos. Si usted por alguna razón no pudo asistir, quedó todo grabado, hermanos, y hay unas lindas exposiciones de la palabra del Señor que le van a edificar mucho. O por si alguna razón perdió alguna de ellas por alguna actividad o trabajo, lo que sea, hermanos, puede ir a la website de la iglesia y encontrarlas. Recomiendo, hermanos, altamente que usted, hermano, escuche los mensajes muy relevantes, muy apropiados, muy a su momento. Llegaron, hermanos, refrescando nuestra alma y nuestra vida espiritual. Así que gracias a Dios por todo. Muy bien, amados, ahora nosotros retomamos otra vez el libro de los Hechos, amados de Dios, porque deseamos con todo nuestro corazón, oramos a Dios por un derramamiento de su Espíritu Santo, por un despertamiento espiritual, que la gente, hermanos, venga a los pies de Cristo Jesús, que haya arrepentimiento. Recuerde que avivamiento no solamente es el movimiento, hermanos, provocado o emocional, místico de tantas organizaciones que así lo hacen, pero un verdadero avivamiento es cuando el perdido comienza a conocer del amor de Cristo Jesús, hermano. Cuando las familias completas llegan a los pies de la cruz para recibir restauración, cambio, transformación. Cuando las ciudades completas, hermanos, las comunidades son trastornadas, transformadas por el poder de Dios. Ese es el avivamiento que nosotros estamos esperando, que queremos provocar, por el cual oramos y por el cual perseveramos en la palabra del Señor. Y para ello, pues obviamente tenemos que citar o tenemos que recurrir, tenemos que ir, hermanos, a dónde comienza todo esto, los comienzos de la iglesia. Y los comienzos de la iglesia obviamente están en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar cubriendo, hermanos, del capítulo 4, del 1 al 22. Para entrar bien en el contexto, hermanos, de lo que vamos a dar lectura, ya en el capítulo 4 sigue todavía con la temática de aquel personaje que fue sanado a la puerta del templo. ¿Se recuerda? Hablamos sobre el tema, hermanos. Era un hombre ya adulto, hermanos. Toda su vida había sido traído para que pidiese limosna. Y, hermanos, los discípulos o los apóstoles Juan y Pedro específicamente lo encontraron, hermanos, a la puerta del templo, a la puerta llamada La Hermosa, y ahí, hermanos, fue levantado poderosamente. Esto trajo, hermanos, una consecuencia, una secuela. Trajo, hermanos, reacción por parte del pueblo. Muchos se convirtieron al evangelio, otros se asombraron, pero hubo gente que se molestó. Y precisamente de eso vamos a hablar un poco el día de hoy, porque termina el capítulo 3, donde hay una defensa por parte de Pedro por las acusaciones que había de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo y por qué había sido sanado aquel personaje, hermanos. Pero en el capítulo 4 sigue, hermanos, el pleito, sigue, hermanos, aquellos señalamientos, aquellas críticas. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo es que había un sistema, había personajes, había unas creencias que no podían aceptar el mover de Dios, hermanos. Y en el capítulo 4 vamos a leer bastante, así que vamos a tratar de cubrirlo todo de un solo. En el versículo 1 dice la escritura: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Se recuerda quiénes eran los saduceos? Los que no creían en la resurrección. Pablo más adelante se los quita de encima cuando juntamente con los fariseos lo quieren atrapar y lo quieren poner en dificultad, y él menciona la resurrección y con eso se divide el grupo, hermano. Después hablaremos sobre el tema, pero nada más para que entienda bien lo que está pasando en este momento. Versículo 2. ¿Qué dice su Biblia ahí? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
¿Se está dando cuenta? Cada quien pelea por lo que cree, hermano. Y cada quien argumenta y discute y levanta, hermano, pleito con lo que cree o con lo que cree creer que es una verdad, hermanos. Vamos adelante. 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué sucedió, hermano? Creyeron, y el número de los varones era como de... Siempre será más glorioso el número de los que creen que los que vienen en contra, hermanos. El problema que tenemos nosotros es que a veces nos enfocamos en el que señala, en el que critica, cuando hay mucha más gente que está alabando y bendiciendo a Dios, hermano, y glorificando al Señor por la gloria y el poder manifestado. Vamos adelante. 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿qué dice su Biblia ahí? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos los del pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, ese es el argumento. Pero ¿por qué fueron arrestados o por qué fueron puestos en la cárcel en los primeros versículos que leíamos? Porque estaban resentidos de que enseñaban al pueblo. Y dice más adelante que 5,000 creyeron. Ellos llevaban años, siglos, y nada pasaba. Y ahora llega un ingrato ahí hablando de un tal Nazareno que fue crucificado, y 5,000 varones. Y si vienen los varones, vienen las familias. Se convierten al evangelio, hermano. Obviamente había resentimiento, celo. Pero a la hora de la contienda, ¿con qué los acusan? Con la sanidad de aquel personaje. ¿Me están siguiendo? Porque vamos a hablar de las excusas el día de hoy. Tremendo. Vamos a volver a la lectura. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. ¿Qué les dije la semana pasada? El mensaje es el mismo. La fuente, que es la Biblia, es la misma. Y la fórmula de salvación sigue siendo la misma. Es Cristo la salvación. Tú necesitas recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No pertenecer a una creencia, religión o concepto, filosofía o ideología. Vamos adelante, hermanos. La palabra de Dios sigue en la lectura. 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Después hay mucho que hablar ahí, pero lo vamos adelante. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio es a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ese ha sido la cuestión y el pleito de siempre. Lo que el enemigo quiere es que la iglesia deje de predicar a Cristo, hermanos.
porque en Cristo hay salvación. Por ello es que surgen, emanan muchas diferentes creencias, ideologías, estilos, liturgias, formas de la iglesia, misticismos, señalamientos, profecías, discusiones doctrinales, para que la iglesia se descuide y abandone el mensaje. Por ello es que nosotros tenemos que tener cuidado. El poder del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo siempre va a respaldar el mensaje. El mensaje genuino, hermanos. El mensaje de salvación. La gran comisión está totalmente ligada, hermanos, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo ligado a la gran comisión. No los puedes separar. Vamos adelante en la lectura. Entonces estamos en el versículo 19, ¿verdad? Porque leímos el 18. Y el 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron. O sea, se elevó el tono, hermanos. Primero fue una intimidación, después fue una amenaza. O dejan o dejan. Ahora, regularmente la intimidación y la amenaza a veces, hermanos, hace causa en el pueblo. Puede ser, por ejemplo, cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. ¿De dónde vienen las primeras intimidaciones? De la familia. Por eso Cristo señaló claramente y dijo: el que no dejare padre, hermana, padre, madre, hermanos, por causa de mí, no es digno de mí. No es que íbamos a abandonar a nuestras familias, sino que el primer obstáculo es la religión, es la creencia hereditaria, hermano, que queda plasmada dentro de los grupos familiares y después, hermanos, se nos hace ver como traidores. Y allí es precisamente donde tienes que, discúlpeme la palabra, fajarte y verdaderamente tomar valentía y la fuerza en el Señor para poder afrontar, hermano, todo lo que viene en contra de la palabra del Señor, porque es más necesario que se obedezca a Dios que a los hombres, porque Él es el proveedor de la salvación. Importante entender esto, hermanos. Sigamos en la lectura. No podemos dejar de decir: ellos entonces, versículo 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, recuerde, fue el primer milagro visible hecho por parte de los apóstoles. Y luego, hermanos, fue un personaje muy conocido en lo que es la comunidad, hermano, porque fue en el templo y el templo era visitado por todos. Por lo tanto, toda la comunidad de Jerusalén sabían quién era ese personaje, y ahora verlo de pie y brincando en el templo y alabando a Dios, hermano, era el escándalo del momento. Recuerde algo, hermanos. Llévese eso en su mente. El mensaje es el mismo, la fuente es la misma, la palabra de Dios. Y la fórmula para que cambie una persona, para que sea transformado una persona, sigue siendo la misma, no cambia. Es Cristo Jesús. Por más que le quieras agregar a la iglesia y quitarle y ponerle, la fórmula sigue siendo la misma. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, al darle ya una lectura a lo que acabamos de ver, hermanos, ¿qué encontramos? Que siempre se va a buscar la excusa para esconder el verdadero motivo y propósito de por qué se señala o por qué se va en contra del evangelio. Lo que había en estos personajes era envidia, era celo. Mire, cuando se trata de recibir a Cristo, siempre el enemigo, la manera de trabajar con la gente es provocándole a una excusa. A una excusa. Cuando ya eres creyente y sirves a Dios,
siempre habrá una excusa para ser negligente. Para venir a la casa de Dios, siempre habrá una excusa para no llegar. Para hacer oración, siempre habrá una excusa para no tomar el tiempo para orar a Dios. Para hablarle a una persona de Cristo Jesús, siempre habrá algo que se va a convertir en excusa para no cumplir el mandamiento del Señor. Las excusas siempre aparecen, hermano. Esos personajes miraron lo que Dios estaba haciendo, les entró un celo, una envidia, un enojo, irritación, y los arrestaron. Y luego los cuestionaban: ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué Jesús era acosado, perseguido? ¿Cuándo lo miras tú en los evangelios que hizo algún mal a la comunidad? Es más, una pregunta que pudiese surgir, obviamente usted y yo la podemos responder. Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros. Pero si piensas un poquito en la lógica humana, ¿por qué fue crucificado? Si cuando se le hizo el juicio no se le encontró mal alguno. ¿Por qué era acosado y perseguido? ¿Por qué en muchas ocasiones trataron de atraparlo? ¿Por qué levantaba tanto celo y tanta envidia por hacer el bien? ¿Cómo es el diablo, hermano? Sin darte cuenta, el enemigo perturba la realidad, la veracidad de Dios en tu vida, porque para todo hay una excusa. Más adelante, cuando sea viejo, estoy muy joven, cuando mi esposa quiera, cuando mi esposo quiera, cuando mis hijos se gradúen, cuando yo haga esto, cuando ya pueda arreglar mi negocio, y ahora sí ya pueda, y cuando menos piensas se te escurrió la vida y jamás serviste a Cristo Jesús como quisiste haberle servido. Para esconder, hermanos, las excusas siempre aparecen. Siempre. Si a alguien no le gusta algo en la iglesia o tiene una incomodidad porque la palabra de Dios le está le está punzando, se va a buscar un pleito con otro hermano para buscar la excusa para ya no estar ahí. Pero la realidad no es que el alejamiento fue por pleito con el hermano o por no. Fue porque la palabra le pegó y le dolió y lo confrontó. ¿Qué pasa cuando amas las tinieblas? Porque dice la Escritura que Cristo no vino a condenar al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque la luz llega y te alumbra, ilumina tu vida. ¿Y qué pasa cuando llegas a un lugar iluminado? Te puedes ver a ti mismo como en un espejo para ver las manchas, los errores, las faltas. Eso es lo que hace la palabra. La palabra es un espejo de ti mismo y te hace verte. Y cuando te ves, que dices: alguien, la culpa de mi fracaso en mi vida no es el matrimonio, no es la comunidad, no es la política, es que soy yo mismo con mi pecado. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. Entonces, ¿qué haces cuando la luz te ilumina pero no quieres cambiar? Te vas a la oscuridad. Ando tropezando acá. Te vas a las tinieblas. Excusas. Solo excusas. Mi pregunta es: cuando lleguemos a darle cuenta a nuestro Dios, ¿servirán esas excusas? ¿Nos serán útiles para poder decirle a Dios: no te serví porque hice esto, no te acepté porque aquello otro? Por eso, cuando doy lectura, yo encuentro que Pedro vuelve otra vez a reafirmar, los vuelve otra vez a traer al mensaje que ya se les había dado.
es que solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres, por el cual los hombres puedan ser salvos. No hay. Este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Pero de alguna manera siempre tenemos que recoger pedazos de las redes sociales, del amigo, del cónyuge, del familiar, del religioso, para poder opacar, para poder irnos a esconder a las tinieblas. Pero un día estaremos delante de su santo trono, y en su trono solamente hay luz y verdad. ¿Podré yo esconderme a la luz de su presencia? La oportunidad de salvación es en vida. Aquí, hermanos, hoy, decía Hebreos, hoy es el día de salvación. Entonces, si hay algo que la palabra hace, o lo que ellos no pudieron hacer, es que no pudieron negar, ni por el milagro que habían visto, ni por la misma palabra que era penetrante, ni el mensaje, los resultados, las almas siendo transformadas y cambiadas, el cojo siendo sanado, 5,000 varones, hermano, venir a los pies de Cristo Jesús y reconocerle. ¿Desde cuándo puedes tapar el sol con un dedo? A ver, aquí voy entre nos. Cada vez que viene una responsabilidad espiritual, ¿cuántas excusas vienen a tu mente y cuántas de ellas pones en práctica? Siempre hay algo, siempre. O algún negocio, o algún problema familiar, o alguna debilidad, o alguna consecuencia de algún otro problema. Siempre hay algo. Y siempre tienes el deseo de servirle, de amarle, pero nunca has podido en totalidad, porque siempre hay algo que estorba. Yo creo que por eso la palabra de Dios nos enseña a renunciar completamente al mundo. Y no está hablando de ser irresponsables con nuestras actividades diarias, como trabajo, familia, educación, política, viviendo en comunidad. Dios no nos habla de abandonar nuestra posición. Dios nos habla de priorizar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el problema en cuanto a las excusas es que Dios viene a tomar parte de nuestras vidas en un plano totalmente secundario, en las obras, en el tiempo si queda, si resta, cuando me ocupe de mis negocios. Y tú encuentras mucho en las escrituras. Señor, déjame ir a enterrar a mis padres. No, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Aló? Ahí andan metido en pleitos. Una cosa que yo he encontrado, hermanos, fíjese que a veces nosotros queremos hacer nuestras propias cosas por nuestras propias fuerzas sin incluir a Dios en nuestra vida. Hay problemas familiares, hay problemas matrimoniales, hay problemas con los hijos, y ahí andamos queriéndolo resolver. Cuando viene la revelación de Dios, del Espíritu Santo, si recibes a Cristo, las cosas cambian. Pero como recibir a Cristo no solamente es buscar la solución al problema, pero también renunciar al pecado. Entonces viene la balanza, ¿no? Híjole, yo sé que tú me vas a solucionar el pecado, me vas a hacer el milagrito, pero pues también me estás pidiendo que deje los vicios, que deje mis actividades ilícitas. Y ahí, hermanos, a veces nos excusamos. Se busca la manera
de estar exigiéndole y pidiéndole a Dios que solucione nuestro problema cuando no hay un compromiso personal ni un seguimiento. Deja que los muertos se enteren a sus muertos, tú ven y sígueme. Es que no se puede negar, hermanos. Entonces siempre habrá una intimidación, siempre vas a tener una amenaza. Por eso la Escritura dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Porque se ocupa valentía para afrontar, para pararse en la brecha y decir: soy creyente, amo a Dios sobre todas las cosas. Y no dejarme ser arrastrado por las circunstancias, por las relaciones, por las herencias, por la cultura, por la sociedad, por las redes sociales, por metodismos, por filosofías, ideologías, por pensamientos. Sino que es necesario, hermanos, recibir a Cristo y servirle de todo corazón, en una entrega total y completa. Hijo, no, ya. Miren, el milagro de la sanidad. El milagro de la sanidad. Lo que la gente necesita es ser sanada, hermanos. Ser sanada. Buscamos la sanidad del cuerpo. Buscamos la sanidad de las relaciones. Buscamos la sanidad, hermanos, de nuestras economías. Buscamos la sanidad, hermano, de nuestro medio ambiente, nuestras comunidades, el sistema político, social, educacional. Pero la realidad es que la sanidad que más necesitas es la de tu alma y la de tu corazón. Es la de tu pensamiento, tus intenciones, tus actitudes. Queremos que cambie todo, pero no quiero cambiar yo. Queremos que las cosas mejoren, pero no quiero ser parte del cambio o de la transformación. ¿Verdaderamente quieres que las cosas sean mejores? Cambia tú. No busques la sanidad del hijo, porque si Dios lo sana, tú lo vas a seguir enfermando. No busques la sanidad del matrimonio, porque sigues provocando al enojo, a la ira, a la aspereza. Los estoy regañando, ¿eh? Sé sano, sé sano, sé sano. Por eso la salvación es individual y personal. Por eso Cristo pide tu corazón y tu alma. Cuando cambia tu corazón y tu alma, entonces cambia tu medio ambiente. Entonces eres instrumento de cambio, eres influencia. Llevas una investidura espiritual, un Pedro, un Juan, lleno de la gloria del Señor, que ante amenazas, intimidaciones, hermano, no se quedan, hermano. Antes bien dicen: primero Dios y obediencia a Dios. ¿Quieres ser victorioso? Ahora te lo voy a poner en un vocabulario muy secular, muy, posiblemente hasta mundano. ¿Quieres ser exitoso en la vida? En Cristo. Porque al último todos andan buscando lo mismo: tener éxito. A pocos le importa la vida eterna. Pero algo maravilloso de Dios es que Dios nos vino a dar la vida eterna en Cristo, y aparte nos hace vivir vidas plenas, bendecidas, saludables, con relaciones bendecidas, matrimonios bendecidos, hijos bendecidos y economías bendecidas. Y eres bendecido aquí para luego recibir la vida eterna ya, hermano. Hombre, batallas porque quieres. Pero bueno, siempre está la intimidación, siempre está la excusa.
siempre está el estorbo, siempre está el pensamiento, siempre están las personas que vienen, hermano, a perturbarte, a desviarte. Pon atención, despierta, abre tus ojos. Decíamos allá en mi pueblo, aliviánate. Amados del Señor, siempre va a haber situaciones adversas. Siempre va a haber estorbos. Siempre va a haber una crítica. Siempre va a haber una intimidación. Siempre va a haber un tropiezo. Pero sobre todas las cosas Dios te da la victoria. Si le amas y le sirves de todo corazón y dejas de excusarte y de victimizarte y de andar buscando culpables. Haz las cosas bien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todo tu ser, como a ti mismo. ¿Te las dejo de tarea? Vamos a detenernos aquí, hermanos. Vamos a detenernos aquí. Ahora, para finalizar, nomás quiero volver a citar esta pequeña porción. ¿Cómo responde Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. A veces no podemos nosotros poder vencer esos obstáculos, ni tampoco esas amenazas ni intimidaciones, porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. La razón por qué Pedro salió avante dentro de esta situación adversa fue por la llenura del Espíritu Santo. Si vosotros, decía mi hermano el domingo en la noche, me parece, siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Sé lleno de la presencia del Señor. Sé lleno de la gloria de Dios y vence al mundo. ¿Quiénes son los que han vencido al mundo? Los que son nacidos de Dios. Amén, amados. Pongámonos de pie, vamos a orar.